En las noches cálidas de este pueblo olvidado de Oaxaca, donde la luna parece susurrar secretos que nadie quiere escuchar, los días transcurren con la calma engañosa de un río que esconde corrientes traicioneras bajo su superficie. Soy yo, la voz que te acompaña en estas historias de medianoche, y hoy te traigo un relato que hará que tu corazón lata más rápido. Imagínate un lugar donde el aroma de las tortillas recién hechas se mezcla con el murmullo del río y las risas de la plaza, pero donde los secretos siempre encuentran la manera de salir a la luz. ¿Desde dónde nos escuchas? Déjanos un comentario para saberlo. Y si esta historia te atrapa, no olvides suscribirte para que sigamos trayendo más cuentos que te roben el aliento. San Isidro, un pueblo pequeño a las afueras de Oaxaca, es uno de las casas de adobe se alinean a lo largo de calles polvorientas. Los niños corren descalzos detrás de una pelota gastada, y las mujeres se reúnen en el mercado para intercambiar chismes mientras compran chiles y cilantro. Pero al caer la noche, cuando las luces de las casas se apagan y el río canta su melodía suave, el aire se llena de susurros. En el centro del pueblo, la cantina de Clara es como un faro en la oscuridad. No es grande, apenas un local con paredes de madera y un tejado que cruje con el viento, pero siempre está lleno de vida. El olor a mezcal y a tabaco flota en el aire, mezclado con el perfume dulzón que Clara deja a su paso. Ella es la dueña, la reina de ese pequeño reino de mesas desvencijadas y vasos rayados, y todos en San Isidro lo saben. Clara tiene 35 años, es una viuda, aunque pocos recuerdan a su esposo, un hombre que murió en un accidente hace 5 años, dejándola sola con la cantina y un vacío que nadie ha llenado. Su figura es un imán, curvas generosas que se dibujan bajo vestidos ajustados, una cintura que parece moldeada por manos divinas, y una piel bronceada que brilla bajo el sol como si estuviera hecha de cobre pulido. Su cabello negro cae en ondas sobre los hombros, y cuando se mueve, cada paso es un vaivén que hipnotiza a quien la mire. Pero son sus ojos, oscuros y profundos como el río al amanecer, los que cuentan una historia que nadie ha descifrado. Hay en ellos una mezcla de tristeza y fuego, un brillo que promete tanto peligro como dulzura. Clara lo sabe y usa esa mirada como un arma, aunque nunca con malicia. Es su forma de sobrevivir en un pueblo donde todos juzgan, pero todos desean. En una de las mesas del fondo, a sus 28 años, es un carpintero callado, de esos hombres que prefieren hablar con las manos que con palabras. Sus dedos, ásperos por el trabajo con la madera, están llenos de cicatrices pequeñas, marcas de un oficio que aprendió de su padre. Es alto, de hombros anchos, pero su rostro tiene una suavidad que contrasta con su cuerpo curtido. Sus ojos, de un café claro, siempre parecen estar buscando algo que no encuentra. Hace 3 años, su novia lo dejó por un comerciante rico de la ciudad, y desde entonces, Diego se ha encerrado en sí mismo. Vive con su madre, doña Rosa, una mujer devota que pasa los días rezando y cuidando su salud frágil, siempre con una Biblia en la mano y un rosario al cuello. Para doña Rosa, Clara es una tentación andante, una mujer que no respeta las buenas costumbres, con sus vestidos ceñidos y su risa. La primera vez que Clara notó a Diego fue una tarde cualquiera, cuando el sol pintaba de naranja las paredes de la cantina. Él estaba sentado en su rincón habitual, con una botella de mezcal a medio terminar y la mirada perdida en el vaso. Clara, con un vestido verde que abrazaba cada curva de su cuerpo, se acercó con una sonrisa que era más un desafío que una bienvenida. «¿Qué tienes, Diego? Pareces más triste que un perro sin dueño», dijo, apoyando una mano en la mesa. Su voz era suave, pero tenía ese tono que hace que el aire se sienta más pesado. Diego alzó la vista, y por un segundo sus ojos se encontraron con los de ella. Fue como si el mundo se detuviera. El ruido de la cantina, las risas de los otros clientes, todo se desvaneció. «Nada, Clara, solo pensando», respondió él, con la voz baja, casi avergonzado. Ella inclinó la cabeza, dejando que un mechón de cabello cayera. «Pensar mucho no es bueno, ¿sabes? Mejor prueba este mezcal que acabo de sacar. Es especial, como tú». Le guiñó un ojo y se alejó, dejando tras de sí un rastro de perfume y el balanceo de sus caderas. Diego no pudo evitar seguirla con la mirada. El vestido se adhería a su cuerpo como una segunda piel, marcando la curva de su cintura y el contorno de sus muslos.
Sintió un calor subirle por el pecho, un cosquilleo que no había sentido en años. Sacudió la cabeza, intentando convencerse de que no debía pensar en ella. Clara era una mujer que todos en el pueblo querían, pero nadie se atrevía a reclamar. No por miedo, sino porque sabían que ella no pertenecía a nadie. O al menos, eso era lo que decían los rumores. Las noches siguientes, Diego empezó a quedarse más tiempo en la cantina. No era solo por el mezcal, aunque el que Clara servía era el mejor del pueblo, con un dulzor que quemaba la garganta y dejaba un calor que cada vez que Clara pasaba cerca de su mesa, dejaba caer una frase, un roce casual de sus dedos al entregarle el vaso, o una mirada que parecía decir más de lo que las palabras podían. Una noche, mientras limpiaba una mesa cercana, ella se inclinó un poco más de lo necesario, dejando que el escote de su blusa revelara la piel suave de su pecho. Diego tragó saliva, sintiendo que el aire se volvía denso. «¿Qué te pasa, Diego? Te veo nervioso», dijo ella, con una sonrisa traviesa que hizo que su corazón diera un vuelco. «No es nada, Clara. Solo el mezcal está fuerte hoy», mintió él, bajando la mirada al vaso. Ella rió, una risa baja y cálida que resonó en el pecho de Diego como un tambor. «Si el mezcal te pone así, espera a probar el que guardo en el almacén. Ese sí que te hace olvidar todo». Esa noche, Diego se quedó hasta que la cantina estuvo casi vacía. Los últimos clientes se tambaleaban hacia la puerta. Clara, con el cabello suelto y un brillo de sudor en la frente, cerró la puerta principal y se acercó a Diego, que aún estaba en su mesa. «¿No piensas irte? Ya es tarde», dijo, pero su tono no era de reproche, sino de invitación. Diego levantó la vista, y por primera vez, no esquivó sus ojos. «No tengo prisa», respondió, sorprendido por su propia valentía. Clara sonrió, una sonrisa que era más promesa que gesto, y se acercó a él. Sus dedos rozaron el brazo de Diego al tomar la botella vacía, y ese simple contacto fue como una chispa en un campo seco. «Entonces ven, te voy a mostrar algo», dijo ella, señalando con la cabeza hacia el almacén, al fondo de la cantina. Diego la siguió, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que ella lo oyera. El almacén era un espacio pequeño, lleno de cajas de madera y botellas de mezcal apiladas contra las paredes. El aire olía a alcohol y a tierra húmeda, y la luz de una lámpara vieja. Ella sacó una botella sin etiqueta, con un líquido ámbar que brillaba bajo la luz tenue. «Este es el bueno», dijo, sirviendo 2 vasos pequeños. Le tendió uno a Diego, y cuando sus dedos se rozaron, él sintió que el mundo se reducía a ese instante. Bebieron en silencio, el mezcal quemando sus gargantas, pero era el calor de sus miradas lo que realmente los consumía. Clara se acercó un paso, tan cerca que Diego pudo sentir el aroma de su piel, una mezcla de jazmín y el dulzor del licor. «¿Sabes, Diego? A veces pienso que este pueblo es demasiado pequeño para nosotros dos», susurró ella, su voz baja, casi un murmullo. Diego no supo qué responder. Su mente estaba nublada, no por el mezcal, sino por la presencia de Clara, por la forma en que su vestido se pegaba a su cuerpo, marcando cada curva, cada rincón que parecía llamarlo. Ella dio otro paso, y ahora sus cuerpos estaban casi tocándose. Él podía sentir el calor que emanaba de ella. «Clara, no deberíamos», empezó a decir, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Ella inclinó la cabeza, dejando que su cabello rozara el hombro de él, y sus labios se curvaron en una sonrisa que era puro desafío. «¿No deberíamos qué, Diego? ¿Tomar otro trago? ¿O dejar de fingir que no sentimos esto?» Sus palabras fueron como un golpe, y antes de que Diego pudiera pensar, sus manos encontraron la cintura de Clara. El mundo se desvaneció en ese momento. Sus labios se encontraron en un beso que era todo fuego y urgencia, como si ambos hubieran estado conteniendo algo demasiado grande para seguir negándolo. Las manos de Diego recorrieron la espalda de Clara, sintiendo la suavidad de su piel a través de la tela fina del vestido. Ella se apretó contra él, su cuerpo cálido y vibrante, y cada roce era como una corriente que los arrastraba más profundo. El almacén, con su olor a mezcal y madera, se convirtió en un refugio donde no solo estaban ellos, perdidos en un instante que sabían que no debería existir. Clara dejó escapar un suspiro suave cuando las manos de Diego se deslizaron por sus caderas, y él sintió que perdía el control,
que cada fibra de su ser quería más de ella. Pero entonces, un ruido fuera del almacén, el crujido de una tabla en el suelo, los hizo separarse de golpe. Clara, con la respiración agitada, se llevó una mano al pecho, sus ojos brillando con una mezcla de deseo y alerta. Diego retrocedió un paso, el corazón latiendo desbocado, mientras el eco del crujido resonaba en el silencio. El crujido de la tabla resonó en el silencio como un trueno en una noche sin estrellas, y el corazón de Diego dio un salto. Clara, con los labios aún húmedos por el beso, se apartó un paso, sus ojos buscando en la penumbra del almacén. La lámpara vieja parpadeaba. «¿Quién anda ahí?», susurró ella, con la voz tensa, pero cargada de esa fuerza que la hacía parecer invencible. Diego, con el pecho agitado, se giró hacia la puerta entreabierta, esperando ver una figura, pero solo encontró la oscuridad del exterior. El aire olía a mezcal y a tierra húmeda, pero ahora también había un rastro de tensión que los envolvía como una niebla espesa. «Debe ser el viento», murmuró Diego, aunque no sonaba convencido. Sus manos aún temblaban por el calor del cuerpo de Clara, y su mente era un torbellino de deseo y culpa. Ella lo miró, con una ceja arqueada, y se acercó a la puerta para cerrarla con un movimiento lento, casi provocador. El vestido se le pegaba al cuerpo, delineando cada curva bajo la luz tenue, y Diego tuvo que apretar los puños para no volver a tocarla. «El viento no camina, Diego», dijo Clara, con un tono que mezclaba burla y advertencia. Se acercó a él. «Si alguien nos vio, esto se va a poner feo. Este pueblo no perdona». Diego sintió un nudo en el estómago. Sabía que Clara tenía razón. San Isidro era un lugar donde los chismes corrían más rápido que el río en temporada de lluvias. Si alguien los había visto, si alguien había oído el roce de sus cuerpos o el susurro de sus voces, no habría manera de escapar de las lenguas afiladas del pueblo. Pero en ese momento, con Clara tan cerca, con el aroma de su piel llenándole los sentidos, no podía pensar con claridad. «Nadie nos vio», dijo, más para convencerse a sí mismo que a ella. Clara soltó una risa baja, casi amarga, y se acercó tanto que él pudo sentir el calor de su aliento en su mejilla. «Eso esperas tú, pero aquí todos tienen ojos en la espalda». Las noches siguientes fueron un torbellino de encuentros furtivos. Diego empezó a buscar excusas para quedarse hasta tarde en la cantina, diciendo que ayudaba, pero ambos sabían que era una mentira frágil. Cada vez que sus miradas se cruzaban, el aire se cargaba de una electricidad que los empujaba el uno hacia el otro. Una noche, mientras Clara barría el suelo de la cantina, Diego se acercó por detrás, incapaz de resistirse. Sus manos encontraron la cintura de ella, y ella dejó caer la escoba, girándose para mirarlo. Sus ojos brillaban como brasas en la penumbra, y el vestido azul que llevaba parecía pintado sobre su piel, marcando el contorno de sus caderas y el arco de su espalda. «Diego, aquí no», susurró, pero no se apartó. Él inclinó la cabeza, rozando con los labios el lóbulo de su oreja, y sintió cómo ella temblaba bajo su toque. «Entonces dime dónde», respondió él, con la voz ronca, casi suplicante. Clara lo llevó al patio trasero, donde las sombras de los árboles se mezclaban con la luz plateada de la luna. El río cantaba a lo lejos. Allí, lejos de los ojos curiosos, se dejaron llevar otra vez. Los besos de Diego eran urgentes, hambrientos, como si quisiera grabar en su memoria cada rincón del cuerpo de Clara. Ella respondió con la misma intensidad, sus manos deslizándose por el pecho de él, sintiendo los músculos tensos bajo la camisa gastada. Cada roce era una chispa, cada suspiro un incendio. El vestido de Clara se deslizó hacia un lado, dejando al descubierto un hombro bronceado que brillaba como el cobre bajo la luna. Diego trazó con los dedos la línea de su clavícula, y ella cerró los ojos, dejando escapar un gemido suave que lo hizo perder el control. Se apretaron el uno contra el otro, sus cuerpos buscando un refugio que el mundo les negaba. Pero incluso en ese momento, Diego no podía ignorar la voz en su cabeza, la voz de Doña Rosa, recordándole que esto estaba mal, que estaba traicionando todo lo que ella le había enseñado. Los días pasaron, y ya no se conformaban con encuentros fugaces en el almacén o en el patio. Una tarde, Clara lo invitó a su casa, un pequeño cuarto detrás de la cantina donde vivía sola. Era un lugar sencillo, con una cama cubierta por una sábana de colores
y una mesa donde descansaban botellas de mezcal a medio usar. Las paredes estaban decoradas con fotos viejas y un espejo que reflejaba la luz del atardecer. Clara lo recibió con una blusa ligera que dejaba entrever la curva de su pecho, y Diego sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Entra, no muerde», dijo ella, con esa sonrisa que era mitad invitación, mitad desafío. Diego dudó un instante, pero cruzó el umbral, sintiendo que dejaba atrás una parte de sí mismo. Dentro, el ambiente era íntimo, casi sofocante. Clara sirvió 2 vasos de mezcal y se sentó frente a él, cruzando las piernas de una manera que hizo que el dobladillo de su falda subiera. Diego intentó mantener la mirada en el vaso, pero sus ojos traicioneros seguían volviendo a ella. «¿Por qué siempre estás tan tenso, Diego?», preguntó Clara, inclinándose hacia él. Su voz era como un susurro del río, suave pero imposible de ignorar. «No estoy tenso», mintió él, aunque su cuerpo decía lo contrario. Ella rió, un sonido que resonó en el pequeño cuarto, y se levantó para acercarse. Sus dedos rozaron el brazo de Diego, trazando una línea lenta que le erizó la piel. «Mientes mal», dijo, y antes de que él pudiera responder, ella lo besó, un beso lento y profundo, que lo dejó sin aliento. Esa tarde, el mundo se redujo a ese cuarto. Las manos de Diego exploraron el cuerpo de Clara, sintiendo la suavidad de su piel bajo la tela fina. Ella se movía con una confianza que lo desarmaba, guiando sus manos hacia donde ella quería. Cada roce era un paso más hacia un abismo que ambos sabían que no debían. El mezcal en sus venas solo avivaba el fuego, y cuando Clara se sentó a horcajadas sobre él, Diego sintió que perdía toda noción de lo correcto. Sus cuerpos se entrelazaron, y por un momento no hubo pueblo, no hubo Doña Rosa, no hubo rumores. Solo estaban ellos, consumidos por una pasión que quemaba más que el licor en sus gargantas. Pero el paraíso nunca dura en un lugar como San Isidro. Una noche, mientras Diego ayudaba a Clara a cerrar la cantina, una sombra se movió en la calle. Era Lupita, la amiga de Clara, una mujer de lengua afilada que siempre parecía saber más de lo que decía. Lupita trabajaba en el mercado, vendiendo frutas y rumores con la misma facilidad. Esa noche, sus ojos brillaron con una mezcla de curiosidad y malicia cuando vio a Diego salir del patio trasero, con la camisa desarreglada y el rostro sonrojado. Clara, que lo seguía de cerca, se detuvo en seco al verla. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?», dijo Lupita. «No es lo que piensas», respondió Clara, con la voz firme, pero Lupita alzó una mano, cortándola. «No me vengas con cuentos, Clarita. Sé lo que vi, y esto no se queda aquí a menos que me des una razón para cerrar la boca». Diego sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Lupita no era de las que guardaban secretos por bondad. Si hablaba, el pueblo entero lo sabría antes del amanecer. Clara, sin embargo, no se inmutó. «Habla claro, Lupita. ¿Qué quieres?», preguntó, cruzando los brazos, su figura recortada contra la luz de la cantina. Lupita se acercó, bajando la voz. «Un par de billetes, y me olvido de lo que vi. Pero si no, mañana todo San Isidro va a estar hablando de cómo la viuda se lleva al carpintero al huerto». Diego quiso intervenir, pero Clara lo detuvo con una mirada. «Trato hecho», dijo ella, con una calma que escondía una tormenta. Lupita sonrió, satisfecha, y se alejó en la noche, dejando tras de sí un silencio que pesaba como plomo. La culpa lo carcomía, pero no era solo por Doña Rosa o por los rumores que podían estallar. Era por Clara, por la forma en que ella lo miraba, como si pudiera ver a través de él, hasta el fondo de su alma. Mientras yacía en su cama, escuchando el ronquido suave de su madre al otro lado de la pared, no podía dejar de pensar en el cuerpo de Clara, en la suavidad de su piel, en el fuego de sus besos. Pero también sentía el peso de los ojos de Lupita, como una amenaza que lo seguía en la oscuridad. Al amanecer, cuando el sol comenzó a teñir el cielo de rosa, Diego se levantó y salió al patio, mirando hacia la cantina. El humo de un fogón lejano se alzaba en el aire, y el aroma de tortillas llenaba la mañana. Pero en su pecho, la tormenta no se calmaba. Tomó una piedra del suelo y la apretó con fuerza, como si el sol apenas despuntaba sobre San Isidro, pintando el cielo con tonos de fuego y oro, mientras Diego apretaba la piedra en su mano, como si quisiera exprimir de ella la respuesta a su tormento. El aroma de las tortillas flotaba en el aire,
mezclado con el murmullo del río que parecía burlarse de su inquietud. La cantina de Clara, al otro lado del pueblo, aún dormía bajo la luz tenue del amanecer, pero Diego sentía su presencia como un imán que lo jalaba hacia ella, aunque cada paso en esa dirección era un desafío a su conciencia. La amenaza de Lupita resonaba en su cabeza, un eco que no lo dejaba en paz. Si ella hablaba, todo lo que había compartido con Clara se convertiría en un escándalo que mancharía no solo su nombre, sino también el de su madre, doña Rosa, cuya fe estricta era el pilar de su vida. Diego soltó la piedra, que cayó con un golpe seco en la tierra, y decidió que hoy no iría a la cantina. Pero el deseo, como un río subterráneo, en la cantina, Clara se movía con la misma gracia de siempre, pero había algo diferente en ella. Sus manos, que solían deslizarse con seguridad al servir los tragos, ahora temblaban ligeramente al limpiar los vasos. El vestido que llevaba, de un rojo intenso que abrazaba su figura como una llama, no lograba ocultar la sombra de preocupación en sus ojos. Lupita había cumplido su palabra y se había llevado los billetes que Clara le dio, pero la mirada de su amiga, cargada de codicia, le decía que el silencio no duraría mucho. Clara no era de las que se doblegaban ante las amenazas, pero sabía que en un pueblo como este, un rumor podía ser más letal que un cuchillo. Mientras barría el suelo de madera, su mente vagaba hacia Diego, hacia la forma en que sus manos ásperas se sentían contra su piel, hacia el calor de sus labios que la hacían olvidar el peso de su soledad. Pero también sabía que cada encuentro esa tarde, la cantina estaba más llena de lo habitual. Los hombres del pueblo, con sus sombreros gastados y sus risas roncas, llenaban las mesas, pero Diego no estaba. Clara lo buscó con la mirada, disimulando mientras servía mezcal, y respondía a los cumplidos con su sonrisa habitual. «Clarita, cada día estás más guapa», dijo uno de los clientes, un viejo comerciante con los ojos brillando de picardía. Ella rió, inclinándose un poco para llenar su vaso, dejando que la tela del vestido marcara la curva de su cintura. «Y tú cada día me adulas más, don Pepe», respondió, pero su corazón no estaba en la broma. Cada vez que la puerta se abría, esperaba ver a Diego, pero solo entraban rostros conocidos que no llenaban el vacío que él dejaba. Mientras tanto, en casa, Diego lidiaba con la vigilancia de doña Rosa. Su madre, sentada en una mecedora en el patio, tejía una bufanda con manos lentas. «¿No vas a la cantina hoy?», preguntó, con un tono que era más acusación que pregunta. Diego, que lijaba una tabla de madera en el taller, sintió un escalofrío. «No, ma, tengo mucho trabajo», mintió, sin alzar la vista. Doña Rosa dejó de tejer por un momento, su rostro endurecido por la desconfianza. «Mejor así. Esa mujer no trae nada bueno, Diego. No quiero que manches el nombre de esta familia». Sus palabras fueron como un golpe en el pecho, pero Diego solo asintió, apretando la lija hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Sabía que su madre tenía razón, pero la imagen de Clara, con su piel brillando bajo la luna y su risa que lo envolvía como un hechizo, no lo dejaba en paz. Esa noche, el cielo se cubrió de nubes negras, y el aire se volvió pesado con la promesa de una tormenta. Clara cerró la cantina temprano, cansada de fingir que todo estaba bien. Se quedó sola, sentada en una silla frente a la luz de una vela temblaba, proyectando sombras que parecían danzar al ritmo de sus pensamientos. Recordó la primera vez que vio a Diego, con su mirada tímida y sus manos marcadas por el trabajo. Recordó cómo en sus brazos había sentido algo que creía perdido desde la muerte de su esposo, la sensación de estar viva, de ser deseada. Pero también sabía que ese fuego venía con un precio. Bebió un sorbo, dejando que el licor quemara su garganta, y cerró los ojos, intentando ahogar el miedo que crecía en su pecho. Diego, incapaz de quedarse en casa, salió al caer la noche. La tormenta aún no estallaba, pero el viento ya rugía, levantando polvo en las calles vacías. Sus pasos lo llevaron al río, a la orilla donde él y Clara se habían encontrado tantas veces. El agua reflejaba las nubes grises, y el aire olía a lluvia y a tierra mojada. Se sentó en una roca, mirando el corriente, y dejó que los recuerdos lo envolvieran. La forma en que la suavidad de su piel cuando sus dedos la recorrían, el sonido de su respiración cuando se perdían el uno en el otro. Pero también pensó en su madre, en el dolor que le causaría si supiera la verdad.
La culpa y el deseo peleaban en su interior, y no sabía cuál ganaría. De pronto, un relámpago iluminó el cielo, seguido por un trueno que hizo temblar la tierra. Diego levantó la vista y vio a Clara de pie, a unos metros de él, con un chal sobre los hombros y el vestido rojo ondeando con el viento. No sabía cómo había llegado allí, pero su presencia lo golpeó como el trueno. «¿Qué haces aquí?», preguntó él, poniéndose de pie. Clara no respondió de inmediato. Se acercó lentamente, sus pasos firmes a pesar de la tormenta que se avecinaba. «No podía dormir», dijo, su voz apenas audible sobre el rugido del viento. «¿Y tú, Diego? ¿Por qué estás aquí en La miraba, hipnotizado por la forma en que el viento jugaba con su cabello, por cómo el chal dejaba al descubierto un hombro que parecía tallado en bronce. «No sé», admitió, con la voz quebrada. «No sé qué estoy haciendo». Clara dio un paso más, tan cerca que él pudo oler el aroma de su perfume mezclado con el mezcal que siempre parecía acompañarla. «Yo sí sé», susurró ella, y sus dedos rozaron el pecho de él, deteniéndose justo donde latía su corazón. «Estás aquí porque no puedes dejarme, igual que yo no puedo dejarte a ti». El primer relámpago de la tormenta estalló, iluminando sus rostros, y antes de que Diego pudiera responder, Clara lo besó. Fue un beso desesperado, como si ambos supieran que el tiempo se les escapaba. Sus manos encontraron la cintura de ella, atrayéndola hacia él, y el chal cayó al suelo, dejando su piel expuesta al aire frío. El vestido rojo se pegaba a su cuerpo, delineando cada curva, y Diego sintió que el mundo la llevó hasta un árbol cercano, donde las ramas los protegían del viento, y sus cuerpos se fundieron en un abrazo que era más necesidad que deseo. Las manos de Clara se deslizaron bajo la camisa de él, explorando su piel con una urgencia que lo hacía temblar. Cada roce era un recordatorio de lo que estaban arriesgando, pero también de lo que no podían dejar ir. La tormenta estalló con furia, y la lluvia comenzó a caer, empapándolos en segundos. Pero no se detuvieron. Bajo el refugio precario del árbol, se entregaron el uno al otro, sus cuerpos buscando calor en medio del frío. La piel de Clara, mojada y brillante, parecía resplandecer bajo los relámpagos, y Diego no pudo resistir el impulso de besar cada centímetro de ella, desde el cuello hasta el contorno de su pecho. Ella respondió con un gemido que se perdió en el rugido de la lluvia, sus uñas clavándose en los hombros de él, como si quisiera. Por un momento, no había pueblo, no había Lupita, no había Doña Rosa. Solo estaban ellos, atrapados en un fuego que ni la tormenta podía apagar. Pero la realidad siempre encuentra la manera de irrumpir. Cuando la lluvia amainó, dejando tras de sí un silencio húmedo, Clara se apartó, ajustándose el vestido con manos temblorosas. «Esto no puede seguir así, Diego», dijo, su voz firme a pesar de la emoción que la quebraba. «Lupita no va a parar, y si tu madre se entera...». No terminó la frase, pero Diego entendió. Se puso de pie, con el cabello pegado a la frente y la camisa empapada, y la miró con una mezcla de amor y desesperación. «¿Y qué hacemos, Clara? ¿Cómo paramos esto?». Ella lo miró, sus ojos oscuros brillando bajo la luz de un relámpago lejano, y por primera vez «No, lo sé», susurró ella, y se dio la vuelta, caminando hacia la cantina bajo la lluvia que aún caía suavemente, dejando a Diego solo con el eco de sus palabras y el peso de lo que habían hecho. La lluvia seguía cayendo, fina y persistente, como un murmullo que acompañaba los pasos de Clara mientras se alejaba hacia la cantina. Cada gota que resbalaba por su rostro parecía llevarse un pedazo de la valentía que había mostrado frente a Diego. El vestido rojo, ahora empapado, se adhería a su cuerpo como una segunda piel, delineando sus formas bajo la luz tenue de la luna, que apenas se filtraba entre las nubes. Pero en su pecho, el peso de sus palabras, «no lo sé», seguía latiendo como un eco que no la dejaba en paz. Clara entró en la cantina, cerró la puerta tras de sí y se dejó caer en una silla, con el cabello. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el fuego que siempre la había impulsado comenzaba a apagarse, reemplazado por una sombra de incertidumbre que no sabía cómo enfrentar. En casa, Diego no podía moverse de donde estaba. El río seguía cantando a lo lejos, y el aroma de la tierra mojada llenaba el aire, pero él apenas lo notaba. Sus pensamientos eran un torbellino, la piel de Clara bajo sus manos, el sabor de sus labios, la amenaza de Lupita,
la mirada severa de su madre. Todo se mezclaba en un nudo que le apretaba el pecho. Se quedó sentado en la roca, con la camisa pegada al cuerpo y el corazón acelerado, hasta que el frío de la noche lo obligó a levantarse. Caminó de vuelta al pueblo, con los pasos pesados, sabiendo que cada metro que lo alejaba de Clara era un intento inútil de escapar de lo que sentía. Pero también sabía que no podía seguir así. El pueblo, con sus ojos siempre abiertos Al día siguiente, el sol volvió a brillar sobre San Isidro, como si la tormenta de la noche anterior nunca hubiera existido. Pero los rumores, como el río, no se detenían. Lupita, fiel a su naturaleza, no había guardado silencio. En el mercado, mientras vendía mangos y plátanos, dejó caer frases sueltas que pronto se convirtieron en un incendio. «¿Vieron a Diego salir de la cantina anoche? Y no precisamente sobrio», dijo a un grupo de mujeres que compraban verduras. Las palabras se esparcieron como polvo en el viento, llegando a los oídos de doña Rosa antes del mediodía. La madre de Diego, sentada en su mecedora con el rosario en la mano, sintió que el mundo se le venía encima. Sus dedos apretaron las cuentas con tanta fuerza que una se rompió, cayendo al suelo con un sonido seco. «No puede ser», murmuró, pero la furia en sus ojos decía que ya lo creía. Esa tarde, el lugar estaba casi vacío, con solo un par de clientes bebiendo en una esquina. Clara, detrás del mostrador, limpiaba una botella con un trapo, su rostro serio pero compuesto. Cuando vio a doña Rosa, supo que el momento que tanto temía había llegado. La mujer mayor se acercó con pasos firmes, su vestido negro ondeando como una bandera de luto. «Tú», dijo, señalándola con un dedo tembloroso, «¿cómo te atreves a ensuciar el nombre de mi hijo?» Su voz resonó en la cantina, haciendo que los pocos presentes giraran la cabeza. Clara dejó la botella sobre el mostrador, con una calma que ocultaba el torbellino en su interior. «Doña Rosa, no sé de qué me habla», respondió, aunque sabía que mentir no serviría de mucho. «No te hagas la inocente», escupió doña Rosa, acercándose más. «Todo el pueblo habla de ti y de Diego. ¿Crees que no sé lo que haces con esos vestidos que no dejan nada a la imaginación?» Las palabras eran como cuchillos, pero Clara no se inmutó. Sus ojos, oscuros y profundos, sostuvieron la mirada de la mujer mayor. «Si tiene algo que decirme, dígalo claro, pero no venga a mi cantina a gritar cosas que no entiende». Su voz era firme, pero había un temblor en ella, una grieta que dejaba entrever el dolor que llevaba dentro. Doña Rosa dio un paso atrás, sorprendida por la respuesta, pero no cedió. «Aléjate de mi hijo, Clara. Si no, te juro por Dios que haré que este pueblo te cierre las puertas para siempre». Cuando doña Rosa salió, dejando tras de sí un silencio pesado, Clara se apoyó en el mostrador, con las manos temblando. Por primera vez, sintió el verdadero peso de lo que había hecho. No era solo por Diego, ni por los rumores. Era por ella misma, por la mujer que había jurado no volver a ser vulnerable después de perder a su esposo. Pero Diego había despertado algo en ella, algo que no podía ignorar, aunque ahora se sirvió un trago de mezcal y lo bebió de un solo sorbo, dejando que el licor ardiera en su garganta como un castigo que aceptaba de buena gana. Mientras tanto, Diego estaba en su taller, martillando una tabla con más fuerza de la necesaria. Cada golpe era un intento de ahogar la culpa que lo consumía. No había ido a la cantina desde la noche de la tormenta, pero no porque no quisiera. Cada fibra de su ser lo empujaba hacia Clara, hacia el refugio de sus brazos, pero la voz de su madre resonaba en su cabeza, recordándole el precio de sus actos. Cuando doña Rosa regresó a casa, su rostro estaba pálido de furia. «Te lo dije, Diego», empezó, sin siquiera saludar. «Esa mujer te está arrastrando al infierno. Todo el pueblo sabe lo que haces con ella. ¿Quieres matarme de vergüenza?» Diego dejó caer el martillo, con el corazón en la garganta. «Ma, no es lo que piensas», intentó decir, pero su voz sonaba débil. «No me mientas», cortó doña Rosa, con los ojos brillando de lágrimas y rabia. «Si sigues con ella, no solo pierdes mi respeto, pierdes esta casa. No voy a permitir que manches nuestro nombre por una mujer como esa». Diego sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Nunca había visto a su madre tan herida, tan decidida. Pero también pensó en Clara, en la forma en que sus ojos lo miraban, en cómo su risa lo hacía sentir vivo por primera vez en años. Estaba atrapado.
dividido entre el amor que sentía por su madre y el deseo que lo ataba a Clara. «Dame tiempo, ma», murmuró, con la voz rota. «Voy a arreglar esto». Pero incluso mientras lo decía, no tenía idea de cómo hacerlo. Esa noche, Clara no abrió la cantina. Se quedó en su cuarto, sentada frente al espejo, mirando su propio reflejo. El vestido que llevaba, ahora de un azul oscuro que abrazaba su figura, parecía burlarse de ella. Recordó las palabras de doña Rosa, pero también recordó a su esposo, a los días en que el amor era simple, sin complicaciones, sin rumores. Diego había llenado un vacío que ella creía eterno, pero ahora se preguntaba si valía la pena. Se levantó, tomó una botella de mezcal y salió al patio trasero, donde la noche era un manto de estrellas. Bebió un trago, sintiendo el ardor en su pecho, y dejó que las lágrimas cayeran por primera vez en años. No lloraba por doña Rosa, ni por los rumores. Lloraba por ella misma, por la mujer que había sido y la que ahora no sabía cómo ser. Diego, incapaz de soportar la presión, decidió enfrentarse a su destino. Al amanecer, mientras el pueblo aún dormía, caminó hacia la cantina. El aire era fresco, cargado del aroma de la tierra húmeda y las flores silvestres que crecían junto al río. Cuando llegó, encontró a Clara en el patio, con la botella de mezcal en la mano y los ojos rojos de tanto contener el dolor. «Clara», dijo, con la voz baja. Ella lo miró, y por un momento no dijo nada. Luego, con una sonrisa triste, se levantó y se acercó a él. «Viniste a despedirte, ¿verdad?», preguntó. Su voz suave pero cargada de una certeza que lo atravesó como un cuchillo. Diego no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron el rostro de Clara, deteniéndose en sus labios, en la curva de su cuello, en la forma en que el vestido azul resaltaba su figura bajo la luz del amanecer. Quería tocarla, abrazarla, pero se contuvo. «No quiero, pero no sé qué más hacer», admitió, con el corazón en la mano. Clara dio un paso hacia él, tan cerca que él pudo sentir el calor de su cuerpo. «Entonces no hagas nada», susurró, y sus dedos rozaron el brazo de Diego, enviando una corriente por su piel. «Quédate conmigo, aunque sea solo por hoy». Diego cerró los ojos, luchando contra sí mismo. Sabía que debía irse, que debía elegir a su madre, al pueblo, a su vida de antes. Pero la presencia de Clara, su aroma, la tomó de la mano, sintiendo la suavidad de su piel contra sus dedos ásperos, y la llevó dentro de la cantina, donde el silencio los envolvió como un refugio. Allí, en la penumbra, se miraron, sabiendo que este podía ser el último momento que compartían. Clara se acercó, su aliento cálido contra la mejilla de Diego, y susurró: «Si te vas, llévate esto contigo». Y entonces lo besó, un beso lento y profundo, que sabía a mezcal y a despedida. Gracias por acompañarnos en esta historia, queridos oyentes. ¿Qué opinan de las decisiones de Clara y Diego? ¿Creen que el amor puede justificar todo, o hay líneas que nunca se deben cruzar? Déjenlo en los comentarios y no olviden suscribirse para más relatos que tocan el alma. Nos vemos en la próxima.